De acuerdo a eso sabemos, hermanos, quiénes somos nosotros delante de Dios y quién es Dios para nosotros. Gloria a Jesús. Usted me dice ya que lo tenga. ¿Lo encontró? Vamos a leer la palabra. Lo hacemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo leemos nuevamente. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pueden ser, hermanos. Gloria a Jesús. Como dije, vamos a hablar acerca de la fe y el tema es viviendo en fe. ¿Cuántos vivimos en fe, hermanos? ¿Cuántos vivimos en fe? Gloria al Señor. El pueblo de Dios tiene que vivir en fe y por la fe, como dice la Escritura. Vamos a hablar acerca, como dije, acerca de ello. Y quizá para entrar al tema tendríamos que ver qué es lo que significa la palabra fe desde el hebreo. Esa palabra que encontramos es emuná, la palabra fe en el hebreo, emuná. Y en sí la palabra, ¿verdad?, significa estar seguros o estar estables. Eso es el significado de la palabra emuná, en quizá una manera sencilla de poder entenderlo. Pero yo creo, hermanos, que todo mundo habla de fe, aunque no la conozca. Todos dicen, ¿verdad?, tener fe en cualquier situación de la vida que la persona pase. Dicen: no, pero es que yo tengo fe. Algunos dicen que mi Diosito, ¿verdad?, me haga un milagro. Algunos dicen que la Virgencita o que el Santito tal haga algo, porque yo tengo fe que mi Santito me va a ayudar y me va a sacar, o cualquier situación, ¿verdad? Entonces la gente habla acerca de la fe y habla y dice tener fe, pero en realidad considero que son pocos o pocas las personas de afuera que no han leído las Escrituras, que en realidad saben lo que es fe. La mayoría pues no sabe qué es fe. Amén. Entonces, como dije, vamos a hablar acerca de ello. La ciencia incluso ahora, ¿verdad?, acepta la fe en las personas de acuerdo a los experimentos que han hecho, ¿verdad?, referente a la fe. En algunos casos, ¿verdad?, le dicen a las personas que crean en Dios o en algo, ¿verdad?, del cielo. A personas religiosas pues les dicen que crean en el Dios que adoran, y ellos dicen que hay algo diferente en el cerebro que se va produciendo, y esto indica para ellos de que la fe tiene que producir algo en el cuerpo, ¿verdad?, de las personas. Ellos entienden que algo se está moviendo, ¿verdad?, en el sistema nervioso, en el sistema cardiológico, dicen ellos, que algo se mueve en la vida, algo pasa en la vida de las personas cuando la persona comienza a pensar en el Dios que adora. Neurológicamente dicen que hay una emoción que se produce cuando la gente comienza a pensar en el cielo, ya sea en los ángeles o ya sea en el Dios que ellos adoran. Y dicen, bueno, la fe en realidad existe. Ahora, pero la ciencia no puede definir qué es la fe, porque la fe es abstracta. O sea, es algo que no se puede tocar, algo que no se puede ver. Y si es algo que no se puede ver ni se puede tocar, la ciencia no puede llegar hasta ahí. La ciencia se limita a aquello que puede ser estudiado, ¿verdad?, que se puede ver, se puede tocar. Hasta ahí la ciencia puede llegar, pero más allá de esto, la ciencia no tiene una explicación, porque para dar una explicación ella tiene que examinar, ¿verdad?, lo que se quiere explicar. Así es que es imposible que desde la línea de la ciencia pueda decirnos qué es la fe. Yo considero que el único que puede explicarnos qué es la fe es el que nos dio fe a nosotros los seres humanos. Entendemos claramente que usted y yo, o todo ser humano, fue creado con un propósito. Esto la Biblia lo dice. Usted y yo fuimos creados y diseñados con un propósito. Nuestro cuerpo en sí está diseñado para un propósito. El hombre no es solamente, o el ser humano no es solamente físico, sino también espiritual. Y en el área espiritual el hombre lo diseñó para ser un adorador.
Y para ser un adorador, la persona tiene que tener fe. La persona tiene que saber qué es la fe. La persona tiene que entender, hermanos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, Dios es el que nos forma, pero Dios es el que nos da esa fe. De otra manera, sin fe, no pudiéramos llegar a la presencia de Dios. Es imposible llegar a la presencia de Dios a través de nuestros propios métodos o medios. No se puede. Entonces decía, ¿verdad?, que la fe va más allá de lo que la ciencia pueda explicar, porque va más allá de la razón. Amén, hermanos. En el sentido de que, ¿verdad?, sabemos que la fe es en nosotros, todos los cristianos, yo creo que sabemos esto, que la fe en cada individuo produce certeza. Esto lo lleva a creer a todo ser humano, y esto la ciencia no lo puede explicar, como vengo diciendo. Quizás puede decir, bueno, neurológicamente hay un mover, hay un sentir en el cuerpo, y esto tiene que ser la fe, pero no te pueden explicar la fe porque es algo que no se ve. Yo le preguntaba a usted si usted, ¿verdad?, vive por la fe, si usted tiene fe, y usted me dijo que sí, ¿verdad? ¿Tenemos fe? Sí, tenemos fe. Ahora, si yo preguntara para usted qué es entonces la fe, quizás todos diéramos nuestro punto de vista referente a la fe, y quizá ejemplo que pudiéramos tomar de las escrituras de hombres de fe. Bueno, capítulo 11 de Hebreos, hay una lista bastante extensa de personas que vivieron por la fe. Usted sabe que a través de la fe se puede mover montañas. Si se mueven montañas. Y muchos dicen, bueno, montañas del problema. No, es que se han visto, han sucedido milagros o fenómenos, como diría, ¿verdad?, la ciencia, con la naturaleza, en personas que tienen fe. Amén, hermanos. Nosotros sabemos bien acerca de Jesucristo caminando sobre las aguas del mar, cosa que esto no lo puede hacer el ser humano de la manera que lo hizo, pero vemos a un Pedro que caminó también sobre las aguas por la fe. Él se hundió hasta que dudó, pero si caminó sobre las aguas es porque comenzó caminando en fe. Amén, hermanos. Vuelvo a decir, por la fe se han logrado grandes cosas. Por la fe las personas son sanadas, porque han creído. Dios ha obrado a través de la fe de las personas. Gloria al Señor, alabamos al Rey. Gloria a Dios. A algunos el Señor les dijo, tu fe te ha salvado. Aunque entendemos que la palabra salvado o salvación no solamente se está refiriendo a ser salvos o limpios de pecado, sino a ser sanos. Muchas veces salvos está hablando de sanidad. Entonces, por tu fe has sido sano, o por la fe has sido salvo. Y a algunos le dicen, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Amén, hermanos. Al otro le dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. Y todos entendemos que el grano de mostaza es bastante pequeño. Entonces el Señor dice, si tuvieras fe, dirías a este monte, trasládate al mar, y el monte obedecería. Entonces la fe, o a través de la fe, podemos nosotros lograr grandes cosas. La fe es la que nos lleva a clamar a Dios. El que no tiene fe no clama, porque sabe que Dios no le va a escuchar, porque piensa que Dios no le va a escuchar. Y como no tiene fe, es imposible que Dios, ¿verdad?, se agrade de esa oración. Es imposible agradar a Dios. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que dice la palabra? Que el que a Dios se acerca, o el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y no se puede creer si no se tiene fe. La fe nos lleva a este otro paso, a creer. Amén, hermanos. Entonces, pudiéramos mencionar a Job, un hombre de fe, que a pesar de todas las cosas que le estaban pasando, él mantuvo su integridad delante de Dios. Esto dice la palabra. Aunque el Señor al final del libro tiene que reprenderlo porque él quiere cuestionar a Dios,
en los últimos capítulos y Dios tiene que llegar a él, ¿verdad? De acuerdo a cómo termina el libro de Job, vemos a un hombre justo, a un hombre perfecto, pero a un hombre que se arrepiente. Y yo me he hecho esta pregunta hoy que estamos estudiando ya con los hermanos el libro de Job. ¿Por qué un hombre justo, un hombre recto, que no hay otro como él en la tierra, Dios lo llama a arrepentimiento? Amén. Gloria al Señor. Alabamos al Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces mencionábamos que de acuerdo al término griego hay tres tipos de fe. Al otro día hablábamos acerca de esto y veíamos, hermanos, el ejemplo de aquel hombre, de aquel centurión que dice la Biblia, un hombre importante, un hombre que tenía a cargo de él a 100 soldados, era un centurión que de repente se acerca al Señor, ¿verdad? Y le ruega por su siervo que ha muerto, o mejor dicho, que está grave, y el Señor le dice, voy a ir a tu casa. Y él le dice, no, no vaya, yo no soy digno de que entres a mi casa, solo, ¿qué dijo? Di la palabra, solo di la palabra y mi criado sanará. Eso es tener fe, hermano. Y no es que le digo, mira, dilo y voy a ver si acaso, si no regreso. Si no se sana, entonces vengo por ti y vamos. Pero él dice, solo di la palabra. Amén. Porque la fe trae autoridad. En esa ocasión hablábamos de autoridad bajo autoridad. Amén, hermanos. Entonces, él le dice, Señor, yo no soy digno. Y esa palabra, Señor, escucharla de un romano, ay, hermano, esa persona tenía que saber bien a quién estaba diciendo esa palabra. Porque la palabra Kyrios, como veíamos al otro día del griego, habla de un amo, de un señor, de un todopoderoso, de un Dios grande, de un Dios poderoso. No se está refiriendo a un simple gobernante, sino que está hablando acerca de una divinidad. Y en este caso, el hombre le dice, Señor, todopoderoso, Señor, tú eres poderoso, tú eres el dueño, tú eres el Señor. Yo no soy digno de que entres a mi casa. Solo di la palabra y mi criado sanará. De tal manera que Jesucristo dice, bueno, ni en Jerusalén he encontrado tanta fe como en este. Oiga, que el Señor diga eso de alguien, hermano. Está hablando de un país completo. Que ni en un país completo ha encontrado tanta fe como la encontró o la halló en aquella persona. Y desde el momento que este hombre creyó y el Señor dijo la palabra, su criado sanó. ¿Verdad? Llega la persona o ve al criado sano y pregunta, bueno, ¿desde qué horas? Y le dijeron, bueno, de tales horas, la hora que el Señor había dicho. O cuando había hablado con el Señor. Esto es tener, ¿verdad? Tener fe. Amén, hermanos. Entonces, ruega al Señor, al que todo lo podía y sabía que podía hacer las cosas. Si él le pedía a él, se acercaba a él y el Señor lo hizo. ¿Verdad que sí? Encontramos a una mujer que la Biblia le llama Ciro Fenicia, ¿verdad? Y va detrás del Señor gritando y diciéndole que tenga misericordia de ella, porque ella tiene a su hija gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor no se detiene, hermano. El Señor sigue caminando, y cuando los discípulos ven que aquella mujer va gritando tras de él y que el Señor no dice nada, le dicen, despídela. Da voces tras nosotros. Una griega gritándole en griego a Cristo y diciéndole que tenga misericordia. Y el Señor no le dice nada. La mujer tiene que haber escuchado de que los discípulos le dicen al Señor de que la despida, o sea, que se vaya. Viene molestando, viene dando voces tras nosotros. Señor, esto no se ve bien de que esta señora venga gritando. Despídela, dile que se vaya. ¿Verdad? Y aún escuchando todo esto, si la Biblia dice que iba dando voces o que le gritó a él, es porque iba detrás de él. Pero de repente la Biblia la ubica delante del Señor y que se postra a sus pies.
Ahora, ¿cómo llegó esta señora delante de Cristo si el Señor iba caminando, ya que no se casó por el camino que el Señor llevaba? Entonces la ubica más adelante y dice que está postrada a los pies de Cristo. Entonces esta mujer tuvo que haber corrido más y adelantársele al Señor para adelante postrársele a Él. Esto solamente lo puede hacer la fe, la vida de una persona. Amén, hermanos. Porque dijimos que la fe nos lleva a creer, y para el que cree, todo le es posible. El ángel le dice a aquella mujer: ¿hay algo imposible para Dios? Pregunta, ¿verdad? ¿Hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Pero para ver lo imposible hecho posible, tenemos que tener fe. Amén, hermanos. Tener la fe. Entonces, pues vemos otro ejemplo más con esta señora. Aparte de ello, Jesucristo le dice: yo no soy enviado, ¿verdad?, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no es bueno tomar el pan de los hijos y echarle a los perros, ¿verdad? Claro que la Biblia suaviza la palabra, o los traductores, mejor dicho, suavizaron la palabra, es decir, perrillo. Perrillo como que se oye más ético, pero le está diciendo perro. Amén. Y la señora dice: bueno, sí, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos, de los santos. Amén, hermanos. Y esto, vuelvo a decirlo, solamente lo puede hacer la fe en una persona, o una persona puede hacer esto a través de la fe. Amén, hermanos. No sé en nuestra condición qué nosotros hubiéramos hecho, aparte de la necesidad y la angustia, porque la Biblia no dice cuánto tiempo aquella persona había pasado sufriendo. La hija estaba sufriendo, pero la familia tenía que sufrir también en ver la condición de la hija. Las palabras de la señora es, hermano, que su hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella sabía bien lo que le estaba pasando a la hija, que el problema no era una enfermedad simple física, sino que era producida por un demonio en la vida de esa hija de esta señora. Amén. Pero incluso al escuchar las palabras del Señor, vuelvo a decir, no sé qué usted o qué yo hubiéramos hecho, hermanos, en ese momento de escuchar la palabra. Alguien dijo: a lo mejor y toma una piedra y se la avientó porque me está tratando de perro, aún sabiendo la necesidad que tengo. Pero aquella persona se humilló delante de él y reconoció la condición delante de él, y sabía quién le estaba hablando, y que tiene todo el derecho de llamarnos como Él quiere, porque Él es nuestro creador, nuestro hacedor, y que Él es el que puede hacer las cosas imposibles, hacerlas posibles. Amén, hermanos. Y Él le dijo: mujer, grande es tu fe. Aquí ya no se habla de una fe del tamaño de un grano de mostaza, sino que el Señor le está diciendo: grande es tu fe. Amén, hermanos. Grande es tu fe. La señora se regresa, y cuando llega a la casa, la hija ya es libre, porque desde aquella hora, dice la Biblia, el demonio salió, porque Dios había hablado. Jesucristo habló, y los demonios tienen que obedecer. No importa dónde está el Señor y a dónde lo dice, el demonio tiene que obedecer, porque físicamente el Señor estaba limitado a estar en un solo lugar a la misma vez. Como Dios, un ser espiritual, Dios está en todo lugar al mismo tiempo, porque Dios es omnipresente. Pero Él, al tomar un cuerpo, se limita, amén, hermanos, a esos atributos que tiene, hermanos, de estar en todas partes. Ahora no puede estar en todas partes, sino que en cuerpo Él tenía, si estaba aquí, ya no podía estar al otro lado. Pero desde aquel momento que Él dijo las palabras, era Dios hablando, y el demonio salió de aquella hija, muchacha, niña. La Biblia no lo describe, pero tuvo que quedar libre. Entonces, el reconocer a Cristo y el servir al Señor, nosotros le llamamos Señor, ¿verdad que sí? Él es nuestro Señor. Entonces, al decir esta palabra, como decía ese término griego, Kyrios,
Esa palabra habla de un señor, de un maestro, de un amo, de un dueño. Entonces le estamos diciendo a Él que Él es el soberano. Amén, hermanos. Y al decirle a Él, Señor, nosotros debemos de vivir una vida de acuerdo a lo que Él es. Amén, hermanos. Una vida de temor delante de Dios, una vida agradable delante del Señor. Porque la fe nos lleva a vivir una vida en obediencia a Dios. Alabamos, iglesia. Notemos estos 3 puntos que hemos o vamos a hablar acerca de ellos y referente a la fe. Por ejemplo, en la Biblia nosotros encontramos la palabra fe y nosotros pensamos, bueno, es este tipo de fe, la fe que salva, la fe que nos acerca a Dios, pero no en todas partes de la Biblia que encontramos la palabra fe está hablando de ese tipo de fe. Por ejemplo, está ese término griego, ese término eidos, que se le da a la fe también. Este término lo usó mucho Platón, el famoso Platón, cientos de años antes de Cristo, o el filósofo griego, escribiendo con ideas de Aristóteles. Él escribe, por ejemplo, está el famoso libro que él escribe de la cueva y el eidos. Pero esa palabra eidos habla de creer o de tener fe. Pero vamos a ver ese tipo de fe. Y yo quiero que nosotros vayamos, por favor, a Santiago capítulo 2. Porque cuando hablamos de la fe eidos, estamos hablando de forma o aspecto o de una fe por conocimiento. Por conocimiento. La fe por conocimiento. Amén, hermanos. Para explicar esto, vamos a leer primero lo que dice Santiago capítulo 2 y vamos a leer el verso 19 en adelante. ¿Qué dice ahí, hermano? Por favor, léalo. También los demonios creen y tiemblan. Y ahí está hablando de fe. ¿Cómo dice el versículo? Leemos nuevamente. Ok, esa palabra creer no se puede creer, como dije, si no tenemos fe. Y ahí está hablando de esa fe por conocimiento. Nosotros nos conocemos, ¿verdad, hermanos? Pero nos conocemos nada más, o ese conocimiento nada más se limitan al momento que platicamos, hablamos, ya sea que pudiera, ¿verdad?, alguien contarse algo secreto y dice, no, yo lo conozco bien, pero en realidad no lo conocemos bien. Nadie en realidad, ningún ser humano puede conocer bien a otro ser humano. El único que puede conocer perfectamente a una persona, ese es Dios. Alguien se pregunta, ¿verdad?, que acerca del corazón que es engañoso y perverso, y dice, ¿quién lo conocerá? Dice, ¿verdad?, Jeremías. Y luego viene la respuesta de Dios y dice, yo, que escudriño la mente y el corazón del hombre. El único que puede conocer al hombre perfectamente como el hombre es, este es Dios. Amén. Yo lo conozco a usted, pero nada más de vista o por el trato que hemos tenido usted y yo. Quizás por los años que tenemos, hermanos, de vernos, conocernos, pero en realidad yo no le conozco a usted, porque yo solamente le conozco cuando lo veo, incluso algunas veces solamente en la iglesia. Pero yo no estoy con usted en su casa. Yo no sé qué es lo que hace usted en su casa. Así es que yo no puedo decir que a usted lo conozco perfectamente, porque no lo conozco perfectamente. Yo no sé sus pensamientos. Es posible que ahorita usted esté diciendo, bueno, ya quiero terminar, yo ya quiero irme, ¿verdad? Pero yo no sé, yo lo veo a usted, yo pienso que usted está contento y usted quiere seguir escuchando el mensaje. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y este puede ser mi pensamiento, pero a lo mejor y sea diferente. ¿Por qué? Porque no lo conozco, pero Dios sí sabe.
lo que usted incluso está pensando en este momento. Amén. Dios nos conoce perfectamente. Entonces, cuando hablamos de esa fe, de ese término eidos, que habla de conocer, hay mucha gente que dice tener fe en Dios porque saben que Dios existe, pero hasta ahí no más. No, dice yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios, pero sí sabe, porque esto es real, Dios existe. Aún hasta los ateos creen, si no, no estuvieran tan en contra de Dios y están tratando la manera de comprobar de que Dios no existe. Si hay algo que no existe, ¿para qué vas a luchar en comprobar que no existe si no existe? Pero todo el tiempo están peleando de que Dios no existe, que Dios no existe, que Dios no existe, porque saben que existe. Amén, hermanos. Entonces, la gente dice, no, es que yo sé que Dios existe. ¿Cuántas veces usted se ha acercado a una persona que le ha contado tal vez algún problema que está pasando y usted le dice, tenga fe, Dios es un Dios real y Dios le puede dar? No, sí, dice, yo sé que Dios me puede dar, pero no lo buscan. Pero saben que Dios existe. Este es un tipo de fe. Y yo considero que esta es la fe común de todo ser humano. Porque la Biblia dice aún también que los demonios creen y tiemblan. Ellos creen que Dios es real porque lo conocen, saben de Él. Pero le obedecen. No le obedecen. Porque son demonios. Se rebelaron. Los ángeles, el mismo diablo sabe que Dios es real, pero le hace creer a la gente que no existe. Pero él sabe que es real. Entonces los demonios también creen y tiemblan. Esto dice la Escritura. Entonces, ahí el versículo que hemos leído nosotros dice de que si alguien dice creer, ¿verdad?, en Dios, que lo hace bien. Pero los demonios también creen y ellos tiemblan porque saben que Dios es poderoso, pero no hacen nada. Y es que no pueden ya. Ellos están ya destinados escrituralmente a ser condenados. Amén, hermanos. Pero hay mucha gente que saben que Dios existe, pero no lo buscan. Sabiendo que Dios existe, no lo buscan. Sabiendo que quién es Él, no lo buscan. Sabiendo que Él es la única oportunidad de llegar al cielo, pero no lo buscan. Sabiendo que Él es el único camino, pero no lo buscan. Sabiendo que Él es el que tiene la solución a los problemas, pero no lo buscan. Saben que Dios es real. Saben que Dios existe. Sea bendito el nombre del Señor. Pero no lo buscan. Ahora, veamos la explicación que da, ¿verdad?, Santiago en los siguientes versículos. Leámoslo, por favor. Si estábamos ahí todavía, ¿verdad? Capítulo 2, verso 19 en adelante. Entonces, es que no solamente creer y decir, bueno, es que yo tengo fe, pero ay, ora por mí hoy. Pero esa persona no ora. No, sí, yo creo en el Señor, pero ay, le pido que me lleven su oración. Está bien que usted pida oración, pero es que usted tiene que orar también. Sí, amén. Y de la única manera, vuelvo a decir, que podemos orar es creyendo que Dios es poderoso para hacer las cosas, hermano, y hacer la obra en nuestras vidas. Amén. De la otra manera, incluso la gente pudiera quizás arrodillarse, pero ahí está. ¿Para qué estoy yo? Si Dios no va a hacer nada. Saben que Dios existe y saben que Dios les puede escuchar, pero al momento de orar no creen. No creen. Y por eso muchas veces mejor se duermen. Muchas veces llega ese deseo, hermanos, de buscar de Dios de esa manera, pero la gente dice, ¿para qué? Si Dios sabe de qué tenemos necesidad, si Dios sabe, pero ya te digo que le pidas. ¿Sí? ¿Sí? Porque, fíjese,
Con aquellos, con los que no creen o no han aceptado a Cristo, el enemigo trabaja en algunos de ellos decirle, Dios no existe. La gente dice, ese programa, ¿verdad? La mente dice, sí, Dios no existe. Aquí venimos por el Big Bang, ¿verdad? Que hubo una explosión, o por el origen de las especies, como dijo Carlos Darwin, que ni la ¿cómo se lee la palabra? Teoría de la evolución tienen ningún sentido en cualquier área que se busque, porque no se tiene. Jamás se ha visto en la historia que un mono o una mona para un caballo o dé a luz un caballo. ¿Lo ha visto alguna vez usted? O que de repente una gallina, ¿verdad?, dio a luz una jirafa. Es imposible en todas las áreas que se busque. La teoría de la evolución es lo más barato, pero que mucha gente cree en eso, pero es lo más barato y sin sentido que una gente puede creer. Luego viene la teoría del Big Bang, bueno, que no es tanto el origen de las especies, sino que el Big Bang, la explosión que hubo en el cielo, y esto lo puede decir la ciencia, y que todo fue por una explosión, el choque de partículas en el espacio. Pero la pregunta es, si nada había, ¿de dónde se produjeron esas partículas? ¿Quién creó esas partículas? Porque para haber una explosión, esas dos partículas tuvieron que haber existido o ser creadas por alguien. Y si esto fue creado en el universo, entonces tiene que haber un ser superior que puede habitar en el universo sin tener un traje espacial y puede darle vida a las cosas. Entonces la teoría del Big Bang nos enseña a nosotros también de que Dios es real. ¿Por qué? Porque la misma ciencia dice que la nada produce nada. O sea que de la nada no se produce nada. Esto es lo que dice la ciencia. O sea, la ciencia incluso en afirmar esto dice que tiene que haber un creador. Amén, hermanos. Y fíjense que, de acuerdo a lo que vemos en Hebreos, en el segundo versículo, en el versículo 2 del capítulo 11, ahí dice que nosotros entendemos que el universo fue creado, lo entendemos y lo creemos por la fe. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque a mí no me tienen que explicar ni que, bueno, que fue esa teoría del Big Bang, que tuvo que haber una explosión en el espacio, y esta explosión hace que los planetas se esparzan, ¿verdad?, o se expandan por el espacio, formando galaxias, encerrando su Sol y su Luna en las galaxias, dejando la distancia, hermanos, exacta de cada planeta. El planeta más grande de nuestra galaxia está en la distancia correcta para traer con su gravedad los meteoritos y todos esos rocas que se desprenden de los demás planetas para que no impacten, hermanos, contra la Tierra. Entonces, esto lo creó un Big Bang, una explosión, de que todo esté en la distancia correcta, que el Sol esté en la distancia correcta para que la luz solar que llega al planeta Tierra sea perfecta, adecuada, y la que necesitamos para que haya vida en la Tierra, y que la Luna, ese planeta, esté en la distancia correcta para inclinar esos 23 grados a la Tierra, para que esto haga de que no nos estemos quemando por un lado y congelando por otro, sino que tengamos una rotación incluso que nos hace tener las 4 estaciones que nosotros tenemos al año. ¿Esto fue una casualidad? ¿Esto fue una explosión del Big Bang? ¿Esto fue algo que chocó por allá y todo quedó en su lugar? No. O bueno, que el planeta Tierra, en esa explosión se produjo el líquido, el necesario, que conocemos como mares, la cantidad de agua exacta que puede hacer que los rayos ultravioletas o los rayos del sol que entran a la Tierra absorba ese calor que nos puede quemar, lo absorba el mar con la cantidad de agua justa y exacta y perfecta para que no se sobrepase o no falte, que absorba la calor del sol y la mantenga todo el día, y que por la noche la impulse para que por la noche no nos congelemos. ¿Esto fue una casualidad? No sé.
no fue una casualidad. Y como decía, que el planeta, el Sol, ¿verdad?, la lumbrera mayor, como dice la Biblia, esté en la distancia justa para que en el momento que los rayos del Sol entren a la Tierra, esos rayos se unan con el dióxido de carbono y le den vida a las plantas, a la hierba. ¿Una casualidad? No. Pero digo, no tienen que explicar que esto trabaja de esta manera para creer que Dios creó el universo. Porque si la Biblia a mí me dice que Dios lo creó, yo lo voy a creer. Si la palabra de Dios a mí me dice que fue el Señor el que creó todas las cosas, yo lo creo sin necesidad de pedir explicación. Lo creé porque Dios es real, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso. Amén, hermanos. Ese es Dios, el Dios en el que nosotros creemos. Amén. Entonces leíamos, ¿no?, Santiago capítulo 20, estábamos leyendo. Lo leemos nuevamente, hermano, por favor. ¿Qué dice? Ok, más quiero saber, oh hombre vano, así dice, ¿verdad? Ok, más quieres saber, hombre vano. Ok, detengámonos ahí. Está hablando de la fe. La fe sin obra es muerta. Entonces, ¿usted tiene fe? Esto se tiene que ver en un estilo de vida, porque aquí habla de un estilo de vida. ¿Cómo va a tener fe si no ora, no estudia la Biblia, si no busca a Dios? Eso no es tener fe. Esa no es la fe que el Señor quiere. Entonces aquí habla de una fe por conocimiento. La gente dice, no, sí, yo tengo fe, yo tengo fe. Oh, ¿y a qué iglesia asiste usted? No, yo ahorita no, yo en mi casa, yo ahorita no, yo no asisto a ningún lugar. Más ahora por el corona, no. Yo no voy, la verdad nunca me he congregado, pero yo sé que papito Dios sí existe. Por conocimiento, porque saben que Dios es real. Amén, hermanos. Saben que Dios es real. Dicen, sí, yo creo, pero es que no es la fe que el Señor pide de nosotros. No es esa fe. Porque esa fe o ese creer, hasta los demonios creen y tiemblan. Pero Dios no quiere solamente esto de decir, bueno, sí tenemos fe. No, es que la fe trae acción, hermano. La fe sin obra es muerta. Aunque escuchemos, porque fíjense que lo que tratan es de atacar la verdad o una palabra sana que se le predica a la iglesia. Usted va a escuchar a mucha gente predicando que somos legalistas y que en este tiempo ya no vivimos por las obras, sino que por la fe, y esto lo entendemos bien. Y que somos salvos por la fe y no por las obras, esto lo entendemos también perfectamente bien. Usted no es salvo por lo que usted hizo, usted es salvo por lo que Cristo hizo, por la fe en esa obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso usted y yo somos salvos, porque hemos creído en Él por la fe. Amén, iglesia. Pero al momento de creer, porque mantengo esa fe que Dios me ha dado, esto me hace a vivir una vida diferente. Y esa vida tiene que, hermanos, literalizarse en las obras que yo hago. ¿Por qué? Bueno, porque si robaba ya no robo. Bueno, porque si mentía ya no miento. Bueno, porque si hablaba malas palabras ya no las hablo. Comienzo a obrar en la fe del Hijo de Dios. Amén, iglesia. El estilo de vida y las obras del cristiano tienen que ser diferentes. Esto no es, bueno, ya creíste, bueno, ya eres salvo. No, pero es que aquí viene ese camino en la salvación. Dios nos da salvación y nos ubica en su camino, pero este camino yo tengo que caminarlo. Yo decía el otro día, Pablo nos dice que tenemos que llegar hasta la meta final. ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Hasta la meta final. Si no llegamos a esa meta final, no coronamos nuestra carrera. ¿Qué es lo que le dice a la iglesia en el libro de Apocalipsis? Sé fiel. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿De quién depende esto? Del ser humano. Sé fiel hasta la muerte y Dios te dará. Amén, hermanos.
el que esté firme, mire que no caiga. Mire, no dice, bueno, yo voy a ver que no caiga, hijo. No, mire que no caiga. Porque la vida cristiana implica búsqueda a Dios. Esto no es que, bueno, ya creímos y nos cruzamos de brazos y seguimos la vida como queremos. No, no, no. Aquí hay un cambio y un estilo de vida diferente. Amén, hermanos. Claro, pero que esta gente que se ha dejado engañar y influenciar por espíritus de demonio, le están predicando a la gente de que no es necesario nada de eso. Amén. Es que no es por obra, es que no estamos diciendo que es por obra, pero hay un estilo de vida diferente y esto implica obras. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Bien, estamos viendo el primero, ¿no? El segundo, que es el término griego ginosko. Esa palabra ginosko también habla de fe, como la hemos encontrado, y es un poco diferente, aunque parecido a lo que el hermano del Señor nos acaba de explicar acá. Todavía está ahí en Santiago, ¿verdad? Esta carta la escribió el hermano del Señor, en carne, hermanos carnales del Señor por parte de María. Y leíamos el verso 20, verso 21, ¿qué dice, hermano? El siguiente verso. Y que la fe se perfeccionó por las... Siga leyendo. Y tuvo que haber creído por la fe. Le creyó a Dios, ¿verdad? El hijo le dice, padre, aquí está el fuego y está la leña, pero ¿y el cordero dónde está? Y él le dice, Dios se proveerá. Amén, hermano. Dios se proveerá. Ahora, pasamos al siguiente versículo. Dice, nuevamente, lea. El hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Qué más dice? Hay una pregunta, ¿verdad? ¿No fue justificado por las obras? Sí, pregúntame, porque no estoy ahí. Sí, ¿verdad? Que no fue justificado por las obras. Pero ¿cómo es posible que por las obras? ¿Pero por qué hizo esas obras? Vamos a comenzar preguntándonos esto. ¿Por qué hizo esa obra que hizo de esconder a los mensajeros o a la gente? ¿Cómo le llama ahí la Biblia? ¿Cómo? ¿Espías? Ok, a los mensajeros, no espías, mensajeros, porque ese primer grupo no eran espías, sino mensajeros. Esa es la palabra que me recordaba. Ahora, ¿por qué lo hizo ella? Por fe. ¿Fe en quién? En el Dios del pueblo, dice ella. Y los guardó porque ella sabía, por la fe creyó que estos eran el pueblo de Dios. Y que Dios les había entregado la tierra, porque ella lo dice. No sé, que yo sé que Jehová, vuestro Dios, os ha entregado esta tierra. Y estos muros, aunque estén grandes y mi casa esté sobre este muro, ¿verdad? Dios ha determinado que esto lo van a conquistar. Pero acuérdense de lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué lo hizo? Por la fe. Por la fe en Dios. Entonces, todos los personajes que pueden mencionar acá, hermano, actuaron a través de la fe. Y vea qué es lo que implica el tener fe, que esa misma mujer que menciona acá Santiago, el hermano del Señor, hermanos, aparece en la genealogía de Cristo. Una mujer gentil incluida en la genealogía de Jesucristo. Otra mujer que es o entra en la genealogía de Cristo es otra que creyó también. Y esta es Ruth. Una mujer moabita, una mujer gentil. Pero ¿por qué siguió a su suegra? Ya iba a decir nuera. Suegra. Y le dice, tu Dios será mi Dios. Y tu pueblo será mi pueblo. ¿Por qué lo dice? Bueno, por la fe.
Porque ella sabía que Dios es real. Aleluya. Amén, hermanos. ¿Por qué ha creído y por qué ha venido usted? Bueno, porque sabe que Dios es real y porque aquí nos unimos como pueblo de Dios para alabar a ese Dios del que estamos seguros que también viene acá y está con nosotros. Amén, hermanos, que vienen cada uno de nosotros porque somos templo de Él. Y está en nuestras vidas y está en esta reunión con nosotros, bendiciendo nuestras vidas. ¿Por qué hacemos todo esto? Por la fe. Esto parece de loco, la gente nos tilda de locos. Pero esto no es locura, esto es fe. Fe que el mundo no entiende, porque no es el tipo de fe que dicen ellos que tienen. Es muy diferente. Entonces hablamos del otro término que es ginosko, y esto implica también fe por conocimiento o por acercamiento o intimidad, quizás usaríamos esta palabra. Y como dije, esta fe ginosko incluye la fe anterior, que es, como dije, por conocimiento. Ahora, no todo aquel que conoce al Señor va a ser salvo. Veamos lo que dice Mateo, capítulo 7, verso 21 en adelante. Vamos ahí, por favor. Porque tampoco esta segunda clase de fe es la que Dios quiere que tengamos completamente, aunque todas estas mencionadas van incluidas en la última que vamos a estar viendo, pero Dios quiere otro tipo de fe y no solamente esto que estamos viendo nosotros hasta este momento. Ahora, el verso 21, ¿qué es lo que dice, hermanos? Ok, no todo el que me dice Señor, Señor. Aquí encontramos dos veces la palabra Kyrios. Señor, Señor. Y cuando la Biblia repite, porque recuerde que el hebreo no es tan amplio en palabras como lo fue o lo es el griego, el latín o el español. Amén, hermanos. Nosotros a algo, quizás el hebreo puede llamar tal vez por su nombre correcto una cosa, pero imagínense en nuestra lengua, nosotros le llamamos un diferente nombre. Amén. Por ahí está una cosa, un balde, un cuchumbo, un perol, un piripituche igual. O sea, pudiéramos decir muchas cosas. Pero el hebreo, cuando se quiere hablar de un conocimiento o una cercanía o una intimidad, la palabra se repite para que nosotros entendamos de que Dios está hablando de un acercamiento a Él o un conocimiento de Él. Por ejemplo, hay personas, o mejor dicho, seres espirituales que al Señor en el cielo le dicen Santo, Santo, Santo. ¿Verdad que sí? ¿Qué le costaba decir tú eres santísimo? Como quizás nosotros usáramos expresiones parecidas, pero ellos lo repiten porque saben que el Señor es santo. Y de ahí viene esa palabra que no deberíamos de usarla, que sí la usamos, que es el Señor es santo y 3 veces santo. No, el Señor no es 3 veces santo, hermano. Y comúnmente casi cuando mencionamos esto se nos viene la idea, porque esto es lo que hemos aprendido desde pequeño. El Señor es santo y 3 veces santo. Ahora, ¿por qué el Señor es 3 veces santo? Porque allá los seres celestiales dicen que Él es santo, santo, santo. Sí, pero es que está hablando de la santidad, que no hay otra santidad como esta. A eso se está refiriendo. No es que el Señor sea 3 veces santo. Yo pudiera decir el Señor es 1000 veces santo, pero el Señor tampoco es 1000 veces santo. El Señor es más que eso todavía. Hay una santidad tan extrema en el Señor que no se puede comprender. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Por ejemplo, el Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Bien hubiera dicho, bueno, del que es más alto de todos. Pero dice del Altísimo. Sabemos que a ese nivel nadie llega. Del Altísimo. En la Biblia nosotros encontramos al Señor hablando a personas, o mencionando nombres de personas, o cuando le habla a una persona. Por ejemplo, a Moisés le dice: Moisés, Moisés.
¿verdad? 2 veces. ¿Por qué no le dijo solo una vez? ¿Por qué le dice 2 veces? Entonces, en el lenguaje hebreo se repite muchas veces, 2 veces la palabra para hablar de una cercanía o de lo que el Señor, ¿verdad?, quiere tener con esa persona. Samuel, Samuel. Y son pocas las personas, o a pocas personas, que el Señor les habla repitiendo su nombre. Pero aquí en Mateo, bueno, en su Biblia en Mateo, usted tiene Mateo capítulo 7, verso 21, y el Señor dice: no todo el que me dice ¿cómo? Señor, Señor. Aquí habla de una intimidad o de personas que le conocen perfectamente a Él. Amén, iglesia. Pero Él dice: no todo el que dice que tiene una comunión conmigo, no todo aquel que me dice que son mis hijos o que es mi hijo, entrará al reino de los cielos. Amén, hermanos. No todo aquel que dice que es cristiano va al cielo. ¿Ya la vamos? No todo aquel que dice que va a volar con Cristo, va a volar con Cristo. El Señor es claro y Él dice: sino el que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos. Es que no es por decir: Señor, yo te conozco. Señor, tú sabes que hemos tenido una cercanía. No, es el que hace la voluntad de Dios. Porque podemos salir y decir a la gente afuera, dice: no, yo soy hijo de Dios, pero ¿cómo vives? Sí, amén. Te puede decir: no, es que, ¿sabes? Yo soy cristiano, tengo tanto tiempo de servir al Señor o de ser cristiano, pero ¿cómo le estás sirviendo? Sí, amén. ¿Cómo? Entonces, todas estas cosas implican en la fe. Sí, amén. En la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Porque el Señor no solamente quiere, hermanos, que le conozcamos, que es el primer término que vimos. Amén. El Señor no solamente quiere, hermanos, que bueno haya esa cercanía a Él. El Señor no solamente quiere eso. El Señor pide mucho más de nosotros. Sí, amén. Entonces, el siguiente verso dice ahí, léalo por favor. Si ya terminó de leer el 21, leamos el 22. Señor, Señor. Detengámonos ahí, otra vez la palabra Señor, Señor. Le dirán: pero si yo fui cristiano, si yo fui tu hijo, tanto tiempo que yo estuve en la iglesia, o le podemos decir: yo te estuve sirviendo y yo me entregué a ti. Ah, pero es que a Él no lo vamos a poder enseñar. Miren, hermanos, en aquel día, o muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿qué dice Él? Pero es que no basta con eso. Es que no basta con echar demonios, hermano. No basta con hacer milagros. No basta con profetizar. Es que con eso no basta para llegar al cielo. Mire, cuando hablamos o predicamos el tema acerca de los dones, nosotros explicamos acerca de esto. Los dones espirituales no salvan a nadie. Sí, amén. Los dones espirituales no salvan a nadie. Sí, amén. Muchas personas con tremendos dones en su vida se van a ir al infierno. Sí, amén. Y con tremendos llamados en su vida se van a perder. Porque los dones no salvan a nadie. Aquí hay gente que tiene dones. Ahí le está leyendo usted: Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Cuando dice echar fuera es porque salieron. Señor, pero si los demonios salieron. Señor, pero si en tu nombre. Recuerde que la salvación no la dan los dones, la da Cristo. Y claro que esto es parte de la vida cristiana, pero el don no salva a nadie. Amén, hermano. Incluso la Biblia dice que los dones son irrevocables. Hay mucha gente afuera que se alejaron del Señor, pero los dones son irrevocables. Ahora, que esa persona esté trabajando esos dones es imposible, porque para eso tienen que tener al Espíritu Santo. Pero los dones son irrevocables, esto dice la Escritura. ¿Sí me entienden, hermano? Ahora,
¿Qué sigue diciendo la Biblia? Nunca os conocí. Esa palabra es importante. Conocer. Nunca ustedes fueron mis hijos, aunque decían que eran mis hijos. Nunca os conocí. Y luego es la palabra hacedores. ¿Así es, verdad? Hacedores de maldad. Mire cómo es posible que un hacedor de maldad pueda hacer milagros. Pero el Señor le llama hacedores de maldad. Ahora explique eso. Un hacedor de maldad echando fuera demonios, un hacedor de maldad profetizando en el nombre del Señor, como dije, que no, es que esto es fácil hacerlo. No, pero es que en tu nombre, Señor, yo solté la palabra. Si la soltaste, es que yo no estaba ahí. Usted ha visto tanto loco soltando palabras hoy en día, y que suelte una palabra sobre tu vida, y que suelte una palabra de salud. ¿Quién eres tú? Dijera yo, gusano de la tierra, si el único que puede sanar, el único que puede bendecir, el único que puede ayudar al ser humano es Dios. El hombre no puede hacer nada por el hombre por sí mismo. No se puede. O como los otros locos, bueno, que de esa misma familia, que dice, yo te bendigo. Usted, por favor. Si apenas se arrastra en la tierra, ¿usted me va a bendecir a mí? No, la bendición mía viene del Padre de las luces, de quien desciende toda buena dádiva y todo perfecto. Esto lo enseña la Escritura. Así es que nuestra bendición no viene de alguien que te dijo que te va a bendecir, viene del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Le alabamos, le alabamos. No se confíe, hermanos, en esos que pasan soltando palabras, porque a la gente les encanta. Porque así, bueno, es que son como los católicos, los idólatras. Porque no solamente los católicos son idólatras, hay cristianos dentro del evangelio que son idólatras también. Entonces, el que es idólatra y tiene su muñeco ahí, ¿verdad? Dice, no, que quitar mi santito y este me va a proteger. ¿Verdad que sí? Va a estar conmigo. Algunos se meten la camándula por ahí, el otro un crucifijo lo andan colgado ahí en el espejo del carro, en el retrovisor, o una estampilla, ¿verdad? De la Virgen, de cualquier santo que quiera. Y dice, me va a guardar mi camino porque aquí lo llevo conmigo. ¿Verdad? Entonces, hay otros cristianos que confían en alguien que soltó una palabra. Esa palabra la hago mía y esa. ¿Por qué no haces tuya la Biblia y la obedeces? ¿Por qué no comienzas a obedecer la Biblia? Ahí sí te va a ir bien, hermano. Ahí sí te va a ir bien. Comencemos obedeciendo la Biblia, porque es el consejo que Dios le dio a Josué. Ese es el consejo. Obedece las Escrituras y todo lo que haces prosperará. Obedece las Escrituras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y esto es que lo vas a hablar siempre. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche. Día y noche, día y noche, toda la vida, día y noche. Meditarás en él. Esto implica estudio también. Y no solamente estudio, sino que meditar en la palabra que hemos estudiado. Meditarás en él para todo aquello que te he dicho antes, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Obediencia. Amén, hermano. Para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces, hasta que leas, amén, medites, estudies, analices la Escritura para ponerla en obediencia. Entonces, ¿qué dice ahí? Amén. Entonces harás prosperar tu camino y todo. Y aquí implica todo, hermano. Todo te saldrá bien. Todo lo que dice la Biblia. Entonces, esto es ser cristiano. Esto es ser cristiano. Entonces, el Señor en Mateo está hablando con un grupo de cristianos que llegaron en el momento del juicio porque no volaron en el rapto. ¿Ven? Muchos me dirán, en aquel día no es el rapto, en aquel día es el juicio.
Amén. Porque en el rapto los fieles cristianos desapareceremos. Amén, hermanos. E inmediatamente nosotros vamos a ser transformados y subiremos al espacio, en el aire, dice la Biblia, y ahí todo aquel grupo de salvos, muertos y los que estaban vivos, que fueron transformados, nos reuniremos, esperaremos al Señor que llegue y luego nos levantaremos más allá de las estrellas con Él. Pasaremos el primer cielo. Aleluya, alaben, hermano. Denle ese fuerte aplauso a Él. Sea bendito el nombre del Señor. Pasaremos el primer cielo atmosférico, donde las nubes y las aves pueden verse. Luego llegaremos, hermanos, al cielo galáctico, donde están los planetas, pero no nos vamos a quedar en los planetas. Nosotros pasaremos hasta el tercer cielo, y ahí nosotros tenemos morada, que el mismo Dios que ha venido por nosotros nos fue a preparar a ese lugar. Sea bendito el nombre del Señor. Poderoso es Él. Gloria al Señor. Y esto es muy diferente al otro encuentro que tendrán con el Señor estas personas. En aquel día muchos me dirán, el día del juicio: Señor, pero que no profetizamos en tu nombre. No, se quedaron del rapto, ustedes son mis hijos. Yo no los conocí, no los pude llevar. Desconocidos completamente. No, pero si es que en su nombre nosotros profetizamos. Ah, sí, sí, falsos. Echamos fuera demonios, sí, y se iban. Sí, nosotros vimos que se iban. Sí, es que no son ustedes, es el nombre que usan. Aleluya. El nombre del Señor tiene Poder. Eso dice. Amén, hermano. Sí, amén. Ahora, ustedes no vivieron la palabra, no fueron obedientes a la palabra, así que no los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. De esa manera les llama, ¿verdad? Veamos el último punto, porque el tiempo nos va alcanzando, porque todavía tenemos tiempo. La otra fe. Amén, hermanos. Y esta es la palabra griega pistis. Pistis. Y esa palabra griega habla de fe por identidad. Fe por identidad, y que involucra todas las anteriores que ya hemos estudiado. O sea, que el que tiene identidad de cristiano, de que vive en Cristo, es una persona que le conoce. Es una persona que tiene esa cercanía e intimidad con Dios. Amén, hermanos. Pero también es esa persona que vive la fe. Hay una fe vivencial, hermano. Hay una fe que no es que yo tengo fe ya. Hay una fe que se tiene que vivir. Y esta es la fe que el Señor quiere que nosotros tengamos. Una fe vivencial. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo escribiendo, si no me equivoco, a los hermanos en Éfeso? Porque por fe andamos, no por vista. Esto es una fe vivencial. Se tiene que vivir esa fe. O sea, que usted que dice, o nosotros que decimos que somos cristianos, tenemos que vivir el cristianismo. Tenemos que vivir esa fe que nosotros profesamos. Tenemos que vivirla, no es solamente de palabra. Esto se vive, hermano. Amén. Veamos lo que dice 2 Corintios 5:7. ¿Lo tienen? 5:7 dice. Bueno, era Corintios. A los hermanos en Corinto entonces. Porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no. Otra vez, porque por fe andamos, no. Entonces, cuando usted dice eso, que por fe anda y no por vista, amén, hermanos. Entonces, lo que puede decir, ya sea el gobernante más poderoso de la mejor potencia del mundo, a usted le va a tener sin cuidado. Porque el que tiene la última palabra es Dios, y usted vive por la fe en Él. Amén, hermanos, gloria al Señor.
Te alabamos. Te alabamos. Y es de ahí donde Cristo dice que no temamos a aquel que solamente puede matar el cuerpo. Más bien temed, dice, ¿verdad? Aquel que no solamente puede destruir el cuerpo, sino el alma también en el infierno. Esto dice la palabra. Y cuando hablamos al otro día acerca de esa fe vivencial, poníamos el ejemplo de la botella con agua. ¿Verdad que sí? Yo estoy seguro que en esta botella hay agua aquí dentro. ¿Verdad? Y hay agua aquí adentro porque conozco que es una botella con agua. Conocer. Tengo fe de que aquí hay agua. ¿Usted cree que hay agua aquí, hermano? Sí, pero está bien. Ese es ese tipo de fe. Eso es lo que hablaba al principio de la gente. Dice, no, es que yo tengo fe en Dios, pero siguen en su pecado. ¿Amén? La otra fe, la fe ginosco, que la primera era entonces la fe ginosco, la fe por conocimiento o intimidad. Yo puedo andar la botella de agua conmigo todo el tiempo porque sé que en un momento de desierto, un momento de sed me va a quitar la sed, pero no me la tomo, solo la traigo conmigo. Amén. No me tomo el agua, aunque sé que esta agua me puede ayudar a mí para quitarme la sed, pero no me la tomo. Pero yo creo que ahí está el agua y la traigo conmigo. Ese es el otro tipo de fe, como estábamos viendo. La gente conoce a Dios, saben que Dios es todopoderoso, pero no quieren buscarlo. No, yo sé que el agua y la traigo conmigo y me va a quitar la sed, sí, pero es que no me la tomo. Amén, hermano. Ahora, la última tipo de fe que hemos visto, de acuerdo al griego, es como si yo destapara esta botella y me tomara toda el agua. Así es que ya no puedo decir que en la botella vacía está el agua, porque el agua ahora está en mí. Y esta es la fe que el Señor quiere que nosotros vivamos. Que no solamente porque conocemos que hay un Dios, que no solamente porque en un día, en un momento nosotros tuvimos una experiencia sobrenatural con Él, que de repente el Señor me sanó, pero me fui lejos. No, yo sé que Dios es poderoso y cuidadito. El Señor un día, ¿vieron cómo me sanó a mí? Sí, pero te fuiste lejos. Amén. No, yo tenía un tremendo problema en el hogar y el Señor lo resolvió, sí, en el momento que lo buscaste, nada más. Y ahora que el problema está resuelto, te fuiste. Amén. Otra cosa es que cuando probaste a Cristo te quedaste. Amén, hermano. Por eso es que Romanos habla acerca de esto también. Romanos capítulo 12 menciona esto, creo, si no me equivoco, es el verso 2 que habla acerca. Si quieren vamos a ir, no lo tengo acá, pero vamos. Romanos capítulo 12, verso 2. Y ahora sí, vamos a hacer el último versículo que vamos a leer. Romanos 12, 2. Cuál sea, para comprobar, probar para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios perfecta. Entonces, pudiera poner otro ejemplo. Bueno, usted se va para el mercado, hermano, y usted encuentra una naranja ahí. Usted no puede decir que esa naranja es dulce si usted no la ha probado todavía. Pero si va con esa intención de comprar es porque quiere comer también. Para comprobar, probar para comprobar. Se va con la certeza al momento de acercarse a Dios de que usted se va a quedar porque es que no hay otro como Él. ¿A dónde más podemos ir? ¿A quién más podemos acudir que nos pueda dar lo que Dios nos da? Solamente en Él está la respuesta para el ser humano. Sea bendito el nombre de Cristo. Amén, hermanos. Ahora yo no puedo decir, bueno, que ahí traigo el agua. No, el agua ya me la bebí, el agua ya mitigó mi sed, ya me quitó la sed. Ahora el agua es parte de mi cuerpo. Es lo mismo cuando le dimos entrada al Señor. Y el Señor se ha quedado a vivir en nosotros. Esta es la fe que el Señor quiere que tengamos, una fe vivencial, que toda la vida, que sea de día, sea de noche, sea de tarde, sea de mañana, vivamos a Cristo en todo momento, vivamos para Él, vivamos en el temor a Él y lo vivamos a Él.
Ese tipo de fe es el que el Señor quiere que nosotros tengamos. De esa misma fe habló el apóstol Pablo, diciendo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Él vive en mi vida, y lo que ahora vivo en este cuerpo, en esta carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Vivir a Cristo por la fe del Hijo de Dios. Esa fe, hermanos, vivencial. Vivencial. Usted no es cristiano porque dice que es cristiano. Usted es cristiano porque vive a Cristo. Si no lo vive, no es cristiano. Usted es hijo de Dios porque Cristo está en su vida y usted lo vive a Él. Si usted no vive a Cristo, Cristo no está en su vida. Este es el cristianismo verdadero. Cristiano no es solamente, que es parte, pero no es solamente el ser cristiano porque asistimos a una iglesia. Esto es parte de la vida cristiana. Usted es cristiano porque Cristo vive en usted. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén, hermanos. Venimos a la Escritura. La Biblia compara la palabra como comida, ya sea la leche espiritual no adulterada o comida sólida, de todo lo que el ser humano necesite, ya sea que necesite la leche espiritual no adulterada o la comida sólida. El pan, dice que es el pan de vida, ¿sí o no? La palabra de Dios. Y cuando comemos de este alimento espiritual, ¿qué es lo que hace la comida cuando nosotros la comemos? Se convierte en parte de nuestro cuerpo. Lo que usted come, eso que come es parte de su cuerpo. Amén. Lo que usted come se vuelve parte de su cuerpo. Come comida sana, pues va a tener un cuerpo sano. Amén. Si no, usted va a ver que de repente sí. Entonces, Dios dice que comamos su palabra, porque su palabra se vuelve parte de nuestro cuerpo, nuestro ser espiritual. Y es por eso que el apóstol Pablo dice: amados hermanos, yo anhelo que ustedes sean santificados en todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y esto solo se puede lograr a través de la fe en Jesucristo. Yo preguntaba si teníamos fe. Entonces usted vive en la fe. Usted vive por la fe. Usted no anda por vista ya, sino que anda por la fe en Cristo Jesús. Entonces estoy completamente seguro que usted seguirá viviendo a Cristo y seguirá siendo cristiano, y yo lo voy a seguir viendo aquí, alabando a Dios. Póngase sobre sus pies. Gloria al Señor. Le damos gracias al Señor por su misericordia. Vamos a orar. Gloria a Jesús. Y vamos a quedar despedidos. Padre que estás en gloria, Señor.